Tenemos en línea a Víctor Ramos, periodista, el coordinador del movimiento cultural Patria Grande, fundador del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. Víctor, Carlos Baba, del ET8 lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos Baba? Encantado de hablar con ustedes y bueno, muchas gracias ahí por la presentación. Efectivamente me pensaba cuando me ibas a llamar del tema de la discriminación, ¿no? Y pensaba en la provincia de Santa Fe, la policía de Santa Fe, la sorpresa que dio a todo el país, que venía como media estigmatizada la provincia, ¿no? Sí. Y de golpe terminaron deteniendo, ¿no?, a los tres prófugos. Y bueno, fue una linda sorpresa y bueno, y un saludo a los pobladores de este pueblito tan remoto que en algún momento pudo haber sido capital de Santa Fe. ¿Cómo no? Claro, en sus comienzos. Claro, ¿no? Exactamente. Y cambiando el orden de las preguntas, que no importa, pero vale el caso, este estigma que se le ha dado a la provincia y a la policía, ¿no? De la provincia, ¿se terminará o empieza un nuevo capítulo de enfrentamiento entre nación y provincia? Mirá, viendo un poquito la historia, digamos, no hay buen pronóstico. Si bien este gobierno tiene 30 días, en realidad es un gobierno porteño el que está gobernando. Es un gobierno que digamos que gobierna la provincia de Buenos Aires y capital, que está gobernando todo el país. Entonces le hace falta a este gobierno una visión más federal. O sea, le hace falta urgente, ojalá que, por supuesto, no quiero caer yo en el prejuicio de decir que porque son porteños no lo van a tener. Sí. Pero evidentemente la visión que a lo mejor, por ejemplo, nuestro ministro de Economía, Brad Gay, en declaraciones públicas que fueron un boom en el YouTube, decían, no sea que el 2020 nos encuentre con un jefe de gobierno, con un presidente santiagueño. O sea, viste esas cosas que decís, ¿cómo lo puede decir, no? Un hombre público. Así que bueno, sí, está como para tener una lucecita amarilla, en el sentido que el PRO, ¿no?, digamos, necesita una inyección de federalismo y pensar más en la provincia. ¿Cómo ve el escenario actual y bueno, esta lluvia de decretos de necesidad y urgencia, los DNU? Mira, yo no me preocupa tanto los decretos, digamos, porque el presidente, yo lo entiendo al presidente en el sentido de que necesita reafirmar su liderazgo. De la misma manera que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner necesitó reafirmar su liderazgo hasta el último día, viste que estaba como tirando decretos hasta el último día. Sí. ¿Por qué? El sentido del por qué es que como presidenta en su momento y él como presidente necesitaban, digamos, el carro necesitaba tener que alguien tenga las riendas firmes, porque nuestro país es muy diverso. Entonces la presidenta necesitaba, por bien del país, gobernar hasta el último minuto. Y Macri necesitaba gobernar desde ese primer minuto, porque tenemos un país complicado. Entonces, los últimos decretos de Cristina los está derribando Macri ahora uno por uno. Pero no importa, digamos, lo que hace falta es que el país sea conducido. Ahora, vamos a las cuestiones de fondo. Están mal los decretos que hizo Cristina nombrando gente a último momento, está mal los decretos de Macri volteando gente, digamos, a lo mejor sin analizar. Yo creo que tenemos que tener un espíritu crítico sin fanatismo de ningún lado ni del otro, digamos, ¿no? Tenemos que evaluar qué decretos son los que sirven, no la forma, sino el fondo. Yo qué sé, los decretos de Macri para meter 2 jueces de la Corte, imagínate si lo hubiera hecho Cristina o el peronismo, hubiera sido un escándalo nacional. Los hace Macri y bueno, además se lo perdona, aunque digamos, si bien se lo ha criticado, pero con más cuidado. Y está bien, digamos, hace 30 días que está en el gobierno, creo que es prematuro por parte del peronismo salir con todo a pegarle a Macri. Hay que pensar primero, como decía el general, primero en el interés del país, y después el movimiento y por último los hombres. Así que me parece que hay que dejarlo caminar, al contrario, hay que tratar de ayudar para que se encarrile el país, que se estabilicen
las cuestiones, más allá que uno tenga diferencias, diferencias en cuanto a la visión del país, como decíamos al comienzo, ¿no? Claro. ¿Y cómo queda parada Cristina luego de esto, la ola de decretos en su momento y esto que lleva adelante Macri, ¿no? De borrar con el cobro que se ha escrito, ¿no? Sí, mira, yo creo que Cristina está haciendo un esfuerzo enorme por querer liderar la oposición, pero no creo que tenga un retorno político ella como opción, porque digamos, haciendo un análisis, ella es responsable de la derrota de Scioli, porque Scioli perdió por muy poquito. Y ella, al imponer, impulsar y fogonear a Aníbal Fernández como candidato a la provincia de Buenos Aires, le hizo perder la elección a Scioli. Víctor, ¿hay necesidad de terminar con muchos emblemas de estos 12 años o es una cuestión de presupuesto y de decisión netamente económica? No, yo creo que es un tema, como bien apuntás vos con la pregunta. Creo que se trata de terminar con emblemas, con visiones políticas distintas. Yo critico a Cristina, digamos, ahora en cuanto a Scioli, pero efectivamente el peronismo ha sido, es un cambio distinto, digamos, es distinto al macrismo. El argumento de la corrupción es absolutamente fuera de lugar, porque la corrupción es innata en las sociedades, sean de cualquier tipo. Corrupción hay en el gobierno de Santa Fe, en el gobierno de Tucumán, en el gobierno de Buenos Aires, en el gobierno nacional. O sea, siempre va a haber una cuota de corrupción y de policía también corrupta y de jueces corruptos. Siempre hay una cuota ahí. O sea que el argumento para derrocar a un gobierno que sea corrupto no es, porque si no estarían todos presos y nuestra sociedad, y todas las sociedades lo son en una medida. Creo que se trata de que muchas veces el tema de la corrupción esconde la visión política que hay. Después del 2001, te diría de que la Argentina revivió nuevamente para el trabajador las conquistas sociales que son las que impuso el peronismo a lo largo de su historia, que no hay otro país en el mundo, en la tierra, que tenga las conquistas sociales que tiene hoy la Argentina. Y teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que el peronismo es movilizador de masas históricamente, ¿hay garantías de gobernabilidad, digo, con las actitudes que lleva adelante el gobierno nacional? Pero por supuesto, el gobierno el peronismo es el que le garantiza a un gobierno que, digamos, que apunta a ser elitista, el que le garantiza la que pueda gobernar. Pues si el peronismo se pone de pie y quiere poner trabas al gobierno, no podía durar 10 minutos, porque el movimiento obrero, los trabajadores, las fuerzas productivas, los marginados, ahí son los votos del caudal del peronismo, hasta ahí. Y pero teniendo en cuenta esto, Víctor, teniendo en cuenta el derecho a paritarias, los despidos y muchas cuestiones que se vienen dando, digo, no está de alguna manera incentivando a que se levante esto de las masas, ¿no? Pero, pero tienen 30 días, hace 30 días que están. Si ellos se equivocan, no corrigen rumbo, pretenden laudar solo para los empresarios, pretenden ponerle techo a las paritarias, como apuntabas vos, y hacen ajuste, y bueno, ellos serán ellos mismos los propios responsables de su propia crisis, ¿no? Víctor, por último, hoy escuchamos a Prat Guy y volvió a hacer hincapié en la deuda, ¿no? Salimos de esta coyuntura planteada donde el gobierno actual culpa, esto es histórico, ¿no?, culpa al anterior por la deuda dejada. Mirá, algunas cosas es increíble porque están el pragmatismo, esto hay que tener interesante. Si bien la visión del país de ellos es absolutamente centralista, porteña y reaccionaria, copian las cosas, las medidas de propia Cristina. O sea, con los fondos buitres dijeron, los vamos a pagar, pero ahora dijeron, bueno, pero que esperemos que acepten, que sean razonables. Los precios cuidados, no, los vamos a mantener. La cuota fija 12 meses la vamos a mantener. Asignación universal por hijo, no, estaba bien.
Aerolíneas Argentinas la vamos a dejar. ¿Te acuerdas el primer discurso de Macri antes del balotaje? O sea, se fueron adaptando, tomaron las banderas del peronismo, digamos, el peronismo se enredó en su propia interna contra Scioli, un sector del peronismo contra Scioli, y bueno, y así fue. Pero yo creo que el modelo económico, cuando las papas queman, vuelven a un nacionalismo popular, como el tema de los fondos buitres. Por más que quieran arreglar, finalmente están tomando la fórmula del gobierno de Cristina. Víctor, ha sido un gusto, un abrazo grande y buen descanso. Bueno, Carlos, muy amable y bueno, para servirte.